Hola, ¿me oís? Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a la charla. Bueno, veo que somos muchísimos. Pensaba que vendría mi hija con su novio y ya está, pero bueno, veo que hay muchísima gente. Os agradezco la visita. Bueno, os vamos a presentar el soporte soprasolar Fixevo. Como veréis, es el soporte natural para paneles fotovoltaicos en cubiertas autoprotegidas, es decir, cubiertas de tela asfáltica con acabado pizarra o cubiertas de TPO o cubiertas de PVC. Veréis por qué le llamamos soporte natural, porque al final es un soporte que va integrado, que va unido por termofusión en el caso de sintéticos o a fuego en el caso de láminas asfálticas, ¿vale? Bueno, como veis ya de entrada, la foto del soporte es un soporte muy minimalista, veréis que es muy simple, es la gracia de su simplicidad. Tiene unos refuerzos en aluminio, que es la parte que nos, luego lo veremos, es la parte que nos cogerá lo que es el marco de la placa fotovoltaica, y la base es una base pues, en base sintética, TPO-PVC o base asfáltica. Bueno, esto es un poco el índice de la presentación. Vamos a ir hablando un poco de cada tema. Lo que es importante primero, hablaremos de Soprema Group. Soprema Group es una multinacional francesa con más de 100 años de historia, unipersonal y uno de los líderes a nivel mundial del tema de impermeabilización, aislamientos y demás. Luego ya entraremos más en el tema del Soprasolar, que Soprasolar es una empresa del grupo Soprema que fue adquirida en 2012. Luego hablaremos un poco del soporte en general, de lo que es y cómo funciona, los tipos de orientación, los tipos de instalaciones, qué ofrecemos, aparte del soporte, pues qué asesoramiento y acompañamiento en obra, la seguridad y fiabilidad que nos da este sistema y finalmente los sistemas constructivos. La parte final, habrán dos vídeos donde veremos la instalación tanto en tela asfáltica como en láminas sintéticas, en PVC y TPO. Vale, pues si os parece, vamos allá. Bueno, esta es la portada de lo que es Soprema, lo que hemos hablado. Esto ya son las cifras clave de Soprema. Bueno, como veis, es una empresa, ahora actualmente somos casi 9.000 trabajadores en todo el mundo. Tenemos más de 73 plantas de producción, 27 a nivel de impermeabilización, 26 de aislamiento, una de geotextil, una de reciclaje. Bueno, en general, veis un poco el potencial, la seguridad que da Soprema a nivel mundial, a nivel de impermeabilización. Pero para mí realmente lo importante, aparte de los recursos humanos de casi estos 9.000 trabajadores o colaboradores, son los centros de investigación. Tenemos 18 centros de investigación repartidos por todo el mundo. Tenemos más de 70 patentes registradas, entre ellas Soprasolar, que está funcionando en Francia desde hace más de 12 años, producto patentado. Y hay más de 22 escuelas de formación repartidas por todo el mundo. La última reciente es la de Soprema España, en Barcelona, y veréis, ahora entraremos un poco en detalle. Bueno, un poco aquí es lo que hemos hablado antes, un poco pues el tema de la investigación, el tema de los cursos de formación, la Sopra Academy que llamamos nosotros, repartidas por todo el mundo. Estas son la sede central de Castellbisbal, en Barcelona. Bueno, me gusta presentarlo porque estamos muy orgullosos que realmente la hemos reformado el año pasado, después de bueno, muchos intentos y muchos años. Era una instalación ya muy antigua y se ha hecho una reforma integral. En España tenemos varias plantas de fabricación. Aquí, aparte de la sede central, pues fabricamos aislamiento acústico, el Texsound, y fabricamos tela asfáltica. Luego en Lleida, en Cervera, tenemos una planta de geotextil, fabricamos también geotextil. Y luego en Toledo y en Vallmoll, en Tarragona, fabricamos aislamiento térmico, el extruido, XPS. Bueno, ya para puntualizar y terminar con un poco el tema de Soprema Castellbisbal, bueno, pensad que esta es una parte de la cubierta de Soprema. Tenemos soluciones también, sistemas sostenibles.
y el ejemplo es esta cubierta jardinada, ¿vale? Esto ya en otro momento, si queréis más detalles, podéis consultarnos, pero bueno, tenemos los sistemas con cubierta intensiva, extensiva, con sus drenajes, su impermeabilización, geotextiles, etcétera, etcétera. Bueno, entramos ya en lo que es soprasolar. Como os he comentado antes, es desde 2008 líder en soluciones solares en el mercado francés. Pertenece al grupo Soprema desde 2012. Tenemos más de 4.000 obras realizadas en todo el mundo y más de 4 millones de metros cuadrados de superficie y más de 250 megavatios instalados, ¿vale? Es un producto, lo que os comentaba, patentado, y en Francia ya hay sistemas que ya disponen de Avitechnic, del CSTB. Disculpad, el dedo a veces. Bueno, la experiencia de soprasolar en España data de hace ya muchísimo tiempo. En 2009 ya se hicieron varias instalaciones, como esta, por ejemplo, en Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, con 5 megavatios. En Alcalá de Henares, en Madrid, pues teníamos también 7 megavatios realizados, también desde 2009-2010. Y, propiamente dicho, pues bueno, lo que hemos comentado antes, entramos en materia ya, ¿no? El qué es, ¿no? El soprasolar, el soporte y cómo funciona. Bueno, al final, como os he comentado antes, la gracia es que es un sistema muy minimalista, ¿no? Esto lo hace ya de por sí sostenible. Entramos con una base de... La base del soporte es poliamida, es nylon, reforzada con fibra de vidrio. Tiene muchísima resistencia a la compresión y muy resistente a la intemperie y a los rozamientos. Luego después ya entramos en una serie de componentes en aluminio, que son los que nos van a dar la inclinación del panel fotovoltaico, y la parte final, que es el estribo o brida, que nos va a coger el marco del panel solar. Está todo hecho en aluminio e incluso disponemos de componentes en aluminio anodizado cuando realmente estamos cerca de zonas costeras y para evitar el tema de la corrosión. Bueno, esta pieza realmente es el bloqueador del realce o elevador, simplemente es para que no tenga movimiento. Aquí vemos el realce, que puede ser de 45 o 200, para lo que comentaba, darle la inclinación de los 10 grados. Y la parte final, pues es la brida o el estribo, que nos va a apretar el marco del panel fotovoltaico. Bueno, volvemos a repetir, es un producto muy sostenible porque es minimalista, todos sus componentes son reciclables y está fabricado en Francia enteramente, ¿vale? Con lo cual evitamos temas de transporte y contaminación. El peso es muy importante, es muy liviano. Pensad que cada pieza pesa aproximadamente 1,3 kg o 1,4 kg, según tipo de realce, con lo cual no sobrecargamos la cubierta. Bueno, entrando ya en materia más de tipos de orientación, ¿qué nos permite este soporte? Nos permite, lógicamente, pues, hacer la orientación sur. Lógicamente, esta orientación es de las más utilizadas porque realmente aquí el panel fotovoltaico es donde, en principio, tiene mayor rendimiento, le sacamos mayor rendimiento, ¿vale? Aquí el único tema es controlar, pues, un poco que no dé sombra a la fila de atrás, ¿no? Simplemente es calcular las dimensiones y demás. Pero vamos, es la orientación más utilizada actualmente. La orientación este-oeste, bueno, pues lógicamente el sol sale en la parte este. En su mayor momento de rendimiento, las placas solares pues, cogen la parte del sol cuando llega el este, y por la tarde, en el ocaso ya del sol, pues las placas que están orientadas a oeste pues empiezan a trabajar a mayor rendimiento. Es un sistema que también se está utilizando cada vez más. A nivel de tipos de instalaciones, bueno, esta foto
ya digo, siempre me gusta muchísimo porque vemos un poco las entrañas, ¿no? Ya en la cubierta un poco, ver cómo bueno, simplemente aquí falta la conexión de las placas, falta el técnico, el electricista, que realmente conecte, pero nosotros ya hemos hecho el trabajo de que es no perforar la impermeabilización ni crear goteras, ¿no? Dejamos una cubierta impermeabilizada, impoluta, que no hay ningún tipo de problema a nivel de filtraciones, y dejamos ya paso al técnico electricista para que haga su trabajo y conecte y dé la potencia requerida a la cubierta. A nivel de instalaciones, pues bueno, sistema coplanar. El sistema coplanar, bueno, lógicamente, aquí evidentemente es más minimalista, simplemente necesitaríamos el soporte en base bitumen o en base PVC-TPO y el estribo o brida para coger el marco de la placa fotovoltaica. Es muy minimalista y lógicamente muchísimo más económico. Lógicamente, con prácticamente, si no hay inclinación, es totalmente plano. Aquí nos encomendamos a la impermeabilización de la cubierta. Aquí coge la inclinación que tiene la cubierta. En cubierta deck hablamos de unas inclinaciones pendientes de entre un 1 y un 5%. Es muy poco. Pero bueno, también se hacen muchísimos tipos de coplanar. Esta es la inclinación máxima que podemos llegar nosotros y este sería pues, orientación este-oeste, ¿vale? Aquí ya va con todo el sistema. Vamos con la base que hablamos, el bloqueador, los dos realces. Como veis aquí un momento, veis un poco el tema de las dos inclinaciones, los 10 grados que nos da y el tema de la brida o el estribo. Bueno, volviendo un poco a las características y ventajas de este sistema, empezamos primero lo que hemos comentado antes. Es un sistema, yo diría que de lo más ligero que hay en el mercado actualmente, ¿no? Pensad que en la cubierta deck, evidentemente hay un sistema de seguridad y hay un estudio ya para el tema del tema del peso, ¿no? Pero bueno, si logramos reducirlo o no tensionarlo, pues mucho mejor, ¿no? Porque luego puede venir pues alguna tormenta torrencial o alguna nevada o alguna filomena o algo que realmente nos puede tensionar la cubierta. Pensad que la cubierta está compuesta de una chapa de 0,7 milímetros, luego hay un aislamiento, está la impermeabilización y luego vienen las placas solares y otro tipo de instalaciones. O sea, con lo cual, si podemos evitar sobrecargarlas, pues muchísimo mejor. Aquí, como veis, pues no necesitamos ni contrapesos de hormigón ni ningún tipo de peso adicional, simplemente pues el soporte. Ahora os explicaré cómo aguanta el tema de las succiones de viento. Ni soportes, ni guías, ni estructuras, ni nada. Es un sistema que nos hace al mismo tiempo, es un 2 en 1, nos hace al mismo tiempo de soporte y de estructura. Totalmente impermeable. Bueno, veréis luego al final unos vídeos de aplicación. Al no haber perforación, pues no generamos de entrada ya puentes térmicos, ni entradas de agua, ni goteras. Se aplica sobre rollos de impermeabilización de 1 metro de ancho, luego explicaremos también por qué, en fijación tradicional, o sobre rollos de 2 metros de ancho en fijación por inducción. Luego veremos alguna foto y entraré más en detalle a nivel de las fijaciones. Aplicación rápida y fácil, bueno, es un producto totalmente fiable, aplicado por instaladores homologados por Soprema, que han pasado por los Sopra Academy que hemos comentado antes. Fácil mantenimiento, los componentes del sistema tienen un fácil acceso para facilitar su mantenimiento. Adaptable, apto para cubiertas nuevas o existentes con membranas de impermeabilización de Soprema. Como he comentado antes, somos uno de los principales fabricantes a nivel mundial de impermeabilización. Acompañamiento. Esto es un tema muy importante, aunque la instalación es muy sencilla, siempre pues, bueno, tiene su complejidad a veces, sobre todo en el inicio, ¿no? En el replanteo en cubierta, ¿no? Aunque nosotros, lo veremos ahora más adelante, os proporcionaremos un plano de implantación en la cubierta. Lógicamente, con ese plano, una vez estás en la cubierta, pues bueno, vas un poco desorientado. Pues nosotros tenemos ese servicio para en cubierta ayudaros. Bueno, lógicamente,
todo esto que yo he comentado requiere un estudio previo e inicial. Entonces, de cara al aplicador o al instalador o a la empresa que quiere pues, dotar de una instalación fotovoltaica, vamos a hacer un estudio previo. Este estudio previo requiere primero un primer cuestionario. Aquí en este cuestionario pues, tendremos la altura del edificio para calcular la zona de viento, la succión de viento y demás, la zona eólica donde se sitúa el edificio y si hay edificios colindantes alrededor que nos pueden frenar el tema de la succión del viento, ¿no? O por el contrario, perjudicar. Entonces, bueno, tendremos ya una ficha del edificio, los metros cuadrados y demás, y esto ya es un primer paso. Luego, después os pediremos un AutoCAD para ver el tema de las pendientes, de la cubierta, hacia dónde va la pendiente y poder hacer el estudio de implantación. Y finalmente lo que solicitaremos es la potencia que queréis dar a la cubierta para hacer el estudio de implantación y una ficha técnica o los datos de la ficha del panel fotovoltaico para realizar este cálculo. Entonces, bueno, el plano sería este en definitiva un poco, lo que haremos, y entonces nosotros sobre el plano indicamos la cantidad de soportes que necesitamos y dónde van distribuidas las placas fotovoltaicas para dar esa potencia que necesitáis. ¿Vale? Este sería un ejemplo del plano. ¿Vale? Nosotros tenemos técnicos también que van directamente a obra y lo que os comentaba, en cada obra de inicio va un técnico, está un día, 2 días, supervisando sobre todo lo que es importante, el marcado de la cubierta, ¿no? Bueno, a nivel de seguridad y fiabilidad, siempre he pensado, yo llevo más de ya 20 años a nivel de impermeabilización sintética, dedicado a temas de impermeabilización y más principalmente en temas de sintéticos. Y siempre he visto que en una cubierta, tanto asfáltica como sintética, vista siempre, estamos hablando de grandes centros logísticos, almacenes, en fin, en general la logística está de moda y se hacen macros centros logísticos, la impermeabilización siempre queda vista. Entonces hay que evitar varios elementos. Yo considero que los 3 factores más importantes en una cubierta o a tener más en cuenta son los siguientes. Primero, lógicamente, el fuego. En Soprasolar tenemos soluciones previo requerimiento, ensayos de todo lo que es el paquete, impermeabilización, aislamiento, incluso con el panel solar y el soporte, lógicamente, de hasta BRUF T3. El BRUF T3 es un ensayo que se hace de todo el paquete de cubierta y que nos indica qué rapidez tiene la propagación del fuego. O sea, todos los elementos que hay en la cubierta vista, la impermeabilización, todos, tela asfáltica, PVC, TPO, individualmente, a nivel de clasificación al fuego, de reacción al fuego, son clase E. Es decir, es un producto que propaga la llama, ¿vale? Aunque luego utilicemos retardantes y demás. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues poner un buen aislamiento que nos frene esa propagación, dotar de retardantes de fuego a las láminas de impermeabilización y tener un ensayo de estos globales para ver que la propagación del fuego sea lo más lenta posible. Nosotros disponemos, como os he comentado, en diferentes ensayos, según requerimiento, de hasta el BRUF T3. En ese aspecto, con todas las obras que hemos comentado, hemos tenido 0 incidencias. Otro aspecto fundamental, lógicamente, es el tema del viento, ¿no? Bueno, tenemos más de 20 ensayos a nivel de viento, con diferentes laboratorios externos, europeos, el CSTC belga, que bueno, tiene más de 40 años de historia, el Ginger francés, Alp Control, etc. Tenemos obras realizadas en todo el mundo, incluso en Caribe y demás, y bueno, previamente, lógicamente, habéis visto que hacemos los cálculos y nos aseguramos, lógicamente, el viento es un factor muy importante. Pensad que este tipo de naves industriales son mínimo de unos 15 metros de altura o incluso si nos vamos a almacenes de multilevel podemos llegar a los 30 metros. Entonces, claro, un panel inclinado pues, tiene mucha afectación el viento, hay que ir con mucho cuidado.
Bueno, parece que hay un problema técnico, a ver si... Ya está, vale, ya está, ya está. Vale, el tercer elemento, también fundamental, es lo que hablábamos desde el inicio, ¿no? O sea, impermeabilizamos una cubierta deck, una nave industrial, y la impermeabilización queda vista, como hemos hablado, y que venga otra empresa externa y nos perfore la impermeabilización, o sea, sin querer, ¿no? Es decir, pues hay sistemas que van lastrados, con bloques de hormigón, con estructuras, tienen que transitar por toda la cubierta, con carretillas, son pesos de 30, 40, 50 kilos por bloque. Bueno, pues nosotros con este sistema lo evitamos. Y lo importante e interesante es que la cubierta sea impermeable antes y después de instalar las placas fotovoltaicas, no tener que tener problemas. En este aspecto también soprasolar de incidencias cero. Y garantizamos la estanqueidad total. Aquí os pongo un ejemplo de una cubierta deck con lámina sintética, lámina de TPO, que es lo que se está poniendo más en España y parte de países de Europa. Es una lámina cool roof, veis que la lámina es completamente blanca, tiene un índice de reflexión solar de 107%, es decir, comparado con una cubierta que sea de la impermeabilización color oscura, bajamos la mitad de los grados de la cubierta. Es decir, aquí podemos en verano tener unos 40 grados en superficie de la cubierta y con otro producto de colores más oscuros, la cubierta se nos puede plantar a 80-90 grados de temperatura. Con lo cual tenemos más transmitancia hacia el interior del edificio y luego el problema también que las placas fotovoltaicas con tanta temperatura no funcionan tan bien. Entonces, bueno, evitamos estos dos puntos. Esto es un ejemplo, pues una obra de unos 60.000 metros cuadrados, cerca de Barcelona. Aquí veis el tema del aislamiento, el tema de la fijación por inducción que comentaba. O sea, las fijaciones van por todas partes de la cubierta. Hay un tipo de fijación que es la fijación tradicional, que se colocan los solapes de la impermeabilización de la lámina, luego la protegemos, pero con este sistema, bueno, está fijada toda la cubierta. ¿Veis un poco lo que hablaba antes? La chapa es de 0,7 milímetros, hay un aislamiento que en este caso es de PIR, la impermeabilización. ¿Veis un poco cómo es una cubierta al día a día, el trabajo, ¿no? Hay mucho kilo aquí, hay palets, pero lo importante es trabajar por encima del aislamiento, no transitar por encima de la impermeabilización, insisto. Este es un mal ejemplo de transitar por encima de la impermeabilización. Esto que veis es la misma cubierta, no exactamente la misma, pero una cubierta similar. O sea, la impermeabilización es también de TPO, es una impermeabilización blanca. ¿Qué pasa aquí? Que han entrado instalaciones, han puesto placas fotovoltaicas, han puesto bloques de hormigón, estructuras. Bueno, hay una serie de personal transitando por encima de la impermeabilización que nos la pueden dañar, esa impermeabilización. Entonces, con lo que he comentado, pues evitamos todo este tráfico. Bueno, aquí vemos un poco los daños que puede ocasionar, ¿no? Imaginad una superficie, como hemos hablado antes, de 60.000 metros cuadrados. El impermeabilizador ha terminado su trabajo, se va a su casa y entra el personal cualificado de paneles fotovoltaicos. Bueno, entran con traspalés, con carros, demás, a llevar lastres y puede pasar esto. Pensad que las láminas de impermeabilización que hay en cubiertas son de 1,5 milímetros, 2 milímetros, están reforzadas con malla de poliéster, pero al fin y al cabo estás transitando, estás poniendo peso y demás. Esto puede pasar. Esto no es un problema si se detecta, se marca y se pone un refuerzo. Se puede reparar perfectamente. El problema es cuando no se ve, no se detecta y en una cubierta de 40.000 metros cuadrados aparecen las goteras. Además es un sistema, como habéis visto, flotante. El agua puede entrar perfectamente por aquí y salir 300 metros más al otro lado de la cubierta, ¿vale? Con nuestro sistema, pues, bueno, evitamos este tema. Bueno, a nivel de sistemas constructivos, me gusta mucho esta foto porque realmente al final, una vez se ha hecho el trabajo previo del cuestionario y el AutoCAD y demás,
Este es el plano que os proporcionaremos. Simplemente el aplicador necesita pues, una cinta de marcar, una cinta métrica y poco más. O sea, y el plano, lógicamente, para situar dónde van los soportes. Os pongo un ejemplo del sistema soprasolar, de todo el sistema. Ya os he comentado que somos fabricantes de impermeabilización y aislamiento. Hay varios sistemas, este sería uno de ellos y podemos llegar hasta garantías de 20 años con todo el sistema, dependiendo evidentemente del espesor, del grosor de la lámina de impermeabilización. Bueno, aquí actuaríamos lo que comentaba antes, la típica cubierta DEC, cubierta metálica, de 0,7 milímetros en España, una barrera de vapor, el aislamiento, habitualmente se coloca un PIR o lana de roca de 60-80 milímetros de espesor. Entramos ya en la lámina de TPO o PVC, principalmente más TPO, es un producto ya más ecológico y con mayor durabilidad. Soldado por termofusión, es una lámina que luego veréis el tema de la soldadura. Y luego ya entramos en el tema de los soportes, ¿vale? O sea, soportes totalmente soldados arriba. Con esto llegamos a los 20 años de garantía del sistema. Bueno, este es el mismo sistema, simplemente cambia el aislamiento, lana de roca. La lana de roca, pues bueno, hay que tener la precaución que tengamos siempre debajo de la impermeabilización un soporte duro, es decir, o un PIR, un aislamiento PIR o un aislamiento duro, con mucha resistencia a la compresión, o irnos a una lana de roca tipo Hard Rock 391 con doble resistencia a la compresión. La lana de roca sabéis que bueno, tiende un poco a perder compresión, pero existen lógicamente lanas de roca mucho más resistentes a la compresión y al mantenimiento de las cubiertas. Entonces, este tipo de lana de roca nos va perfectamente. Además, a nivel de fuego es clasificación A. Es la mejor clasificación a nivel de fuego, la lana de roca. Bueno, este es otro sistema constructivo. Como os comentaba antes, somos fabricantes de tela asfáltica también. Entonces, hemos desarrollado una lámina asfáltica, también de color blanco, cold roof, siempre, lógicamente, lo que hablábamos antes. La lámina, al quedar vista, cuanto tenga un color más claro, más refleja el sol. Tiene un índice de reflexión solar mayor y va muchísimo mejor para el tema de las placas y para el tema de la temperatura en el interior del edificio. Es una lámina asfáltica descontaminante y, bueno, como he comentado, es en color blanco. También damos los 20 años de garantía y aquí actuamos con una barrera de vapor también en base asfáltica también. Bueno, son diferentes sistemas al final, aquí también con PIR. Aquí exactamente lo mismo, el sistema de tela asfáltica, pero en este caso con lana de roca. La barrera de vapor exactamente igual y con los 20 años de garantía del sistema. Bueno, os voy a pasar uno de los primeros vídeos, son muy cortitos, pero bueno, veréis un poco lo que he ido explicando de cómo se adhieren, ¿no? Es importante, ¿no? Porque a veces explicarlo es complicado y si lo vemos, lógicamente, es mucho mejor. Este ya es para cubiertas de PVC o TPO en paneles fotovoltaicos. Lo que es importante aquí es soprasolar o Soprema, en este caso, facilitaremos un plano de replanteo de los soportes. Lógicamente, tienen que estar en su sitio, hay un margen de seguridad, de movilidad, pero lógicamente tienen que estar en su punto. Aquí lo que hacemos es una limpieza del soporte, del TPO en este caso. Es un flagón cleaner, es un diluyente que lo que hace es limpiar la superficie, porque el TPO tiene mucha carga electrostática y atrae el polvo, limpiar la superficie y preparar la soldadura. Y aquí actuamos con un soldador de aire caliente a 400 grados de temperatura y lo que hacemos es una fusión. Por termofusión adherimos, o sea, aquí no hay adhesivos ni nada, ¿no? O sea, realmente si hiciéramos una prueba de tracción rompería más, rompería por la parte que no está añadido a la soldadura. Tiene una rapidez de instalación fantástica,
está calculado que por soporte vamos a un minuto por soporte. Esto es la comprobación de la soldadura. Y esto ya el acople de los auxiliares de aluminio. Depende, pues lo que hemos hablado, depende de la inclinación que queramos darle, pues ponemos más accesorios o menos. Seguidamente vamos a pasar el de lámina asfáltica. La lámina asfáltica lo que tenemos que hacer es, como popularmente se dice, es sangrar un poco la pizarrita, la parte automineral de la cubierta, de la lámina existente, y luego a fuego pues adherimos o soldamos pues, el soporte. Este es un sistema coplanar, como veis. Luego hay una serie de accesorios, como veis aquí. Bueno, es un embellecedor, bueno, que tampoco es necesario, pero bueno, que sepáis que también podemos disponer de él. Esto, bueno, pues son un poco las instalaciones que se hacen por todo el mundo, ¿eh? En este caso sobre tela asfáltica. Bueno, hasta aquí la presentación. Si tenéis, yo creo que hemos ido bien de tiempo, incluso más rápido de lo que teníamos. Si tenéis alguna duda, consulta, podemos hablarlo aquí, sin ningún problema. Es la lámina de impermeabilización, previamente está fijada mecánicamente. Vale. No, que yo me preguntaba, me he dado cuenta si hace... No hay estructura como tal, no hay perfilería. No hay perfilería, no hay raíles, no hay contrapesos. Los módulos intermedios, entiendo que llevan o sea, los puntos intermedios sujetan dos. La impermeabilización de la cubierta, ¿Sí? La cubierta va vista, previamente va fijada mecánicamente la impermeabilización. Sí, pero yo me refiero los módulos a vuestro soporte van directamente. Sí. O sea, vuestro soporte tiene al final la pinza que sujeta el módulo. Sí, sí. En caso de, pues eso, de un viento fuerte, es el módulo el que sufre el esfuerzo. Sí, correcto. Tenemos ensayos incluso de más de 200 kilómetros por hora a nivel de depresión. Es lo que comentaba, o sea, te hace de soporte y de estructura al mismo tiempo. Pensad que en Francia llevan más de 12 años, o sea, no es una novedad, te lo presentamos en España. No, sí, me parece muy interesante. Tenemos Avitechnic en Francia según sistema y está totalmente ensayado, o sea, y si queréis profundizar, tenéis mi contacto, os podemos facilitar ensayos y lo que haga falta. Nosotros está claro que lo que tenemos clarísimo es que si en una cubierta no se ve viable el sistema, por lo que sea, por altura del edificio, zona eólica y demás, no vamos a entrar. O sea, tenemos que tener la seguridad total de que el sistema funciona. Claro, pero decías también para hacer el estudio, hay veces que sí que es cierto que las cubiertas son muy antiguas y tú le dices al cliente que te dé un plano de CAD y no tiene un plano de CAD de la cubierta. Vale. A ver, esto está más pensado para cubierta nueva. Claro. Nueva, ¿eh? Vale. Es cubierta de renovación. Realmente lo importante, que no se mira nunca y es lo importante, aparte de ver la impermeabilización, es ver lo que hay debajo. Vale, claro. Porque si el aislamiento, lo que hemos hablado antes, es una lana de roca de las antiguas que no tiene resistencia a la compresión, pongamos este sistema o pongamos cualquier otro, ya. se nos va a hundir. Ya. Con este sistema a lo mejor menos porque pesa muy poco, pero tampoco nos la jugaríamos nosotros, claro. ¿no? Porque nosotros miraremos qué hay debajo si se puede y si no hay la información que pedimos no haremos la obra. Vale.
¿vale? O sea, Vale. eso preferimos Vale, trabajar, vale, gracias. ¿vale? Sí, sí. ¿Qué límite de tamaño de proyecto tenéis? Límite de tamaño de proyecto. ¿Límite, perdón? No, no hay límite, no hay límite. Nosotros estamos... ¿Perdón? El límite inferior. No tenemos límites. Hacemos estudios para... Hemos hecho ahora una obra en Sevilla de 28 kilovatios. Las habituales son de 100 kilovatios. Bueno, el año pasado hicimos en Azuqueca de Henares una cubierta de 100.000 metros cuadrados para Carrefour, en TPO, la impermeabilización. No hicimos nosotros el soprasolar, no lo pusimos, y al final allí va una instalación de 100 kilovatios, o sea, simplemente para las oficinas, ¿no? Con una superficie de 100.000 metros cuadrados. O sea, esto está preparado para cubrir toda la cubierta o hacer pues simplemente pues, 80, 100, 30 kilovatios simplemente para autoconsumo de las oficinas, ¿no? Porque son centros logísticos al final. No hay límite. Ostras, ¿se oye? No oigo nada. ¿Cuál es la... A ver, que si puedes repetir cuál es la velocidad de depresión máxima que soporta? Es que no te oigo, perdón. ¿Que cuál es la velocidad máxima que soporta? Que si lo puedes repetir que cuando lo mencionas. Velocidad máxima De viento. De viento. Tenemos ensayos de 200 kilómetros por hora. A depresión, ¿eh? Luego también hay que estudiar el proyecto, ver y ya está. O sea, lo que repito, insisto, si no vemos claro, no entramos. O sea, lo del cero de incidencia soprasolar lo tenemos clarísimo. O sea, nosotros somos fabricantes de láminas de impermeabilización, de aislamiento y demás. Y al final, Soprasolar desarrolló este producto porque al final las cubiertas se acaban pinchando, acaban con goteras y demás. Lógicamente es nuestro negocio el soprasolar también, pero nuestro negocio importante es las láminas asfálticas, sintéticas y un poco el aislamiento. O sea, con lo cual, si no está claro el proyecto, lo que repito, o sea, y en renovación siempre hay muchas dudas, ¿no? Porque no sabemos qué hay debajo. No entramos. Entonces, en obra nueva, y siempre y cuando la impermeabilización sea nuestra, pensad que nosotros este año en España haremos 1 millón de metros cuadrados, más de 1 millón de metros cuadrados en TPO, en cubiertas logísticas. Trabajamos pues, bueno, para las grandes marcas de logística, de e-commerce y demás. Entonces, es muy fácil que una cubierta o de inicio un proyecto pues, venga prescrita con todo el sistema. O si es una cubierta ya existente, es fácil que hayamos intervenido allí, a través de un instalador homologado. Bueno, pues alguna pregunta más tenéis. Nosotros tenemos aquí a la entrada tenemos una pequeña recepción en Demis, pero tenemos un stand, hay una maqueta real, dimensiones reales. Estamos en el 4G11. Si queréis pasaros, ahí os atenderemos y vemos un poco también el detalle de la maqueta y algo más. Estáis invitados. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros la atención y hasta la próxima, que tengáis buena feria. Gracias.